vamos a hablar un poco sobre el abuelo Calixto Alemano, que fue prácticamente el primer heladero que hubo en Montemaíz. Sí, por lo menos no tengo noticias que haya habido. Que haya otro. A lo mejor alguno traía o algo, pero no, ellos lo fabricaban. Ellos mismos. Era una tarea totalmente artesanal, el verdadero helado italiano, no lo que comemos ahora. Mi abuela, en la cocina económica de Sajaleña, hacía las cremas, cantidades de huevo. Claro. Era Claro, porque barba de huevo. Claro. Como se hacían las cremas antes. Sí, sí, digamos, coso, y hacían los gustos tradicionales, liso, el chocolate, crema, claro. Crema, hacían algo de durazno, en la época que había durazno. Claro. Pero todo con frutos verdaderos. O sea, el de limón, sí. Y esas cosas. Bueno, la tarea empezaba ahí cuando mi abuela hacía las cremas. Después tenían una máquina que era un tonel que se manejaba con un motor arriba con una correa plana torcida. Entonces, el motor daba vuelta así, el tonel daba vuelta así. ¿No es cierto? Ahí se ponía el tacho con hielo, con sal. Y acá interviene el tren. Acá no había fábrica de hielo. Claro, que eran las barras esas. Las barras grandes de hielo, sí. No había, no estaba más. Entonces tenían que traer el Isla Verde. Entonces tenían todo preparado y esperar el tren de las 11 que les traía las barras. Cargaban las barras, llevaban, se molían en trozos grandes y con sal gruesa para que se conserven y bolsas de alpillera todo arriba. Por eso empezaba a girar y había un palo que estaba lustroso, el palo de tanto que íbamos todos a palo ese, porque había que hacerlo todo y había que estar listo para tipo 1:30 estar a tono. Y bueno, con ese palo se tenía así hasta que se iba haciendo el helado como se hace normalmente, pero es totalmente artesanal. A mano, claro. A mano. Él después, una vez que estaba, creo que hacía 6 gustos, creo que tenía para 6 lugares en el carro. Tenía un carrito, digamos, era una vagoneta en una palabra, que se entraba por detrás, con techo, tirada por un caballo. Y adelante tenían como tienen hoy las heladerías, que casualmente este año fui a México y vi que siguen teniendo ese mismo sistema en las plazas para vender. Entonces, eso era un tacho de chapa, forrado en madera, cabían los 6, digamos, tachos, todo lleno de hielo, con sal y las alpilleras puestas todas ahí y las tapas para que no se derritieran. Claro, para que se mantenga el frío. Y salía tipo 1:30, 2, mi abuelo, primero paraba enfrente de mi casa. Los chicos del barrio, ahí iban las cosas. Nos levantamos toda la siesta como estábamos. ¿Y vendía así con la tacita? ¿O era la...? No, venían unos como fuesen los cucuruchos de ahora, pero chiquitos, tacitas chiquitas. Era. Y le ponía ahí, no sé, cosas. Ya, como a mí no me los cobraba, yo llevaba el vaso, no llevaba un vaso más grande. Claro. Llevaba un vaso más grande. Y bueno, después todo el pueblo hoy. Hasta no hace tanto hay gente que se acordaba. Claro. De todo esto, de cosas. Y bueno, hacía creo que 3 veces a la semana. Se inauguraba para el Día de los Muertos en el cementerio. Sí. Febrero, por ahí la terminaba. Febrero, marzo terminaba. Después, el otro año no había helado. No había helado, claro. Y nosotros siempre decíamos, que le vaya bien, pero no tanto, porque había que terminarlo a la noche, no de guardarlo. Claro, no había, no heladera, no era claro. Mi abuela, que éramos 3 familias en sí, tenía esos tazones, ¿recuerdas esos tazones de campo de desayuno que parecían ensaladera? Sí. Bueno, en eso repartía en 3 y uno estaba a la expectativa que le hagan salir. A ver qué le tocaba, qué les tocaba a ustedes, claro. Ir a buscarlo para comerlo, porque había que no se podía guardar. Claro, nada. No había cómo guardarlo, No había cómo guardar. Claro. Entonces, en el ferrocarril, cuando yo entré como Catán.
entré yo y entraron 6, 7 muchachos más. Y era cuando había que hacer renovación de la vía, que teníamos de acá de Montemaí a llegar al cruce de Progreso. Y para el lado de Río Cuarto llegamos hasta Pascana, pasamos 3 kilómetros. Y digamos, se renovaba en el sentido donde había durmientes rotos, y eso se iba cambiando los durmientes y todas esas cosas. Y digamos, acá cuando pasaba el tren notaba que en tal kilómetro había un problema. Entonces dejaba acá en la pizarra de ferrocarril acá, dejaba escrito en qué kilómetro. Entonces el capataz en la mañana venía y se fijaba a dónde había que ir. Y ahí arrancábamos todos juntos, va. Y llegamos a donde teníamos que llegar, porque cada 500 metros había un desmonte que se le llama para bajar la zorra, por si venía un tren o algo. Y bueno, y ahí empezaban los que hacían ese trabajo, algunos tenían que sacar los durmientes, el otro tenía que ponerlos, los otros que tenían que agujerearlo, clavarlo, después taparlo. Y era todos los días más o menos el mismo trabajo. La soleta era una de chica, de 4 ruedas, ahí iban 5 personas arriba del capataz, el que la atendía, digamos, como a la zorra, y después iban 3 personas más, 4 según. Y atrás llevaba otra zorra que íbamos el resto del personal. Pero no tenía, lo único que lo permitía era tener techo. No podíamos ponerle nada alrededor porque no lo permitían. Y cuando había que ir de acá a Pascana en invierno, a 25 kilómetros, 30, ¿sabes lo que era? Bueno, había que, digamos, había que cavar donde estaba el problema, sacaban los durmientes y se ponían durmientes nuevos. Y había que, lógico, clavarlo todo. Y yo trabajé un tiempo ahí, después me pasaron de cocinero. Tenía que hacerle de comer a los compañeros, digamos. Y donde uno paraba tenía que hacer la ranchada, como se le dice. Hacía la carpa, hacía el fogón en el suelo, y ahí después hacía de comer éramos 12, 13 según, con los compañeros, siempre ahí, comer juntos, bajo una lona, en el medio del campo, donde le tocaba parar, ahí te tenía que parar y agarrar, y yo principalmente que era cocinero, tenía que limpiar un pedazo, hacer el fogón en el suelo y la carpa, y después todo abajo de la carpa cuando era mediodía. Pero imagínense, en verano una carpa con esas lonas verde, así arriba de la cabeza de uno, era un horno. Y bueno, y ahí tenía que hacer de comer para todo. Yo tenía un cajón que tenía una olla y otras cosas, y nada más. ¿Cómo le puedo decir? Nomás que cuando yo no estaba, que antes de entrar yo, ellos hacían la carpa y la dejaban alta así nomás en las puntas. Y cuando entré yo, al mes y medio, la agarré y yo me conseguí 4 palos con una horqueta en la punta. Entonces yo clavaba en la barreta, le ataba una piola a la barreta, a la lona, y la levantaba y quedaba la carpa a una altura de 2,5 metros, 3. Y cuando vinieron los muchachos a mediodía, porque se iban a trabajar por la vía y cerca, y vieron eso, se querían morir. Y un hombre, un tal dice, mira, yo hace 25 años que estoy, dice, acá, y nunca se los dio de hacer una cosa de esta. Digamos, la tenían así a la lona, y dice, esto corría aire al menos. Dice, no nos dimos cuenta ninguno de hacer una cosa de eso. Vamos a hacer un relato más o menos de lo que fue la historia de la máquina de coser y cómo empezábamos. Cómo empezó la mujer a manejarse
con una máquina que le ayudó, porque seguramente antes era coser a mano y ahora la fabricación de las máquinas les ayudó muchísimo a las mujeres a poder ser más creativas y poder coserle a toda la familia con un instrumento que le ganaba en tiempo y en prolijidad. Primeramente, seguramente que se aprendía por correo. Había academias donde las mujeres se inscribían y le mandaban todas las tareas por correo y los patrones, las medidas y todo lo demás. Entonces eso les facilitaba a las mujeres sin moverse de la casa y todo se manejaba con el correo, entonces y tenían el título también por correo. Era realmente una ayuda grande para poder confeccionar todo tipo de prendas que la familia les requería, porque antes de que sea comercial, la familia se compraba la ropa, se fabricaba en la casa y se compraban los grandes rollos de tela, y más que todo en el campo, porque se compraban los rollos de tela y se fabricaba la ropa para todo. Y yo te digo porque mi suegra contaba que cosían a mano y con un candil, y ya después la máquina revolucionó muchísimo esas tareas que eran exclusivamente de la mujer. Y después yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de estudiar en una escuela profesional para mujeres, que era bachillerato técnico, que fui la primera promoción de las escuelas técnicas maravillosas que te enseñaban los oficios. Y yo estoy recibida de bachillerato técnico de corte y confección, que me permitió realmente dar clase. Y en esta escuela habían adoptado, era una escuela técnica, el sistema Flego, que era un sistema italiano donde se manejaban 23 medidas y era un sistema anatómico que se adaptaba a cualquier cuerpo, las medidas. Y después te permitía tener salida laboral, porque podías llevar todos los talles todos los talles, podía ser de una manera laboral para fábrica, porque llevaba a todos los talles, o individual como modista, que era la modista que cosía con un catálogo. Se cosía con un catálogo, que eran los de la moda, los que se llevaban de la moda. Había burda, look, temporada, para niños, para hombres, para grandes, porque también hacíamos sastrería y hacíamos vestido de novia. Era una carrera de 7 años, donde tenías el bachillerato que te permitía entrar a la facultad, y la parte laboral, que era la otra, que era la técnica. Las primeras máquinas de coser, muy antiguas, eran con lanzadera. Después se fue evolucionando, y fue evolucionando también en el mueble, en la calidad, en todo, hasta llegar a hoy. Le ponían un motor, a veces las innovaban un poco con un motor para hacerlas más veloces, porque eran a pedal. Realmente ha recorrido mucho en el tiempo la evolución de la máquina de coser, que ya pasa a ser una herramienta fundamental para las mujeres emprendedoras, sobre todo, porque las empresarias y todo ya dejó de ser de la máquina de coser de la ama de casa. Desde muy chica, mi abuela era costurera, y bueno, arranca desde ahí. Yo cuando era chiquita me sentaba en la máquina con mi abuela y ella me enseñó a la máquina pedal. Era difícil arrancar para adelante con la máquina pedal, pero se aprendió y hacíamos cosas juntas. Después, a medida que fui creciendo, me fui haciendo mi propia ropa en la adolescencia. Y bueno, y así siguió, como siempre, haciendo cosas en costura, siempre cosiéndome para mí, para mi familia, hasta que surgió dar clases con unas chicas que querían que les enseñara, y bueno, es lo que es hoy mi taller de costura, que enseño a dar clases de costura. Las máquinas de hoy son muy diferentes a lo que eran en el tiempo cuando yo aprendí, que eran a pedal. Solamente había rectas
después fueron surgiendo las rectas y zigzag que se le llama, o el surfilado. Y ahora ya no, ya hay muchas máquinas, aparte de las industriales, hay las máquinas, las familiares, hacen hasta el ojal automático, hacen cosas simples que se hacían a mano. Cuando yo inicié, se hacían a mano. Así que es mucho más fácil, más lindo, más práctico. Mi experiencia con las chicas, con las alumnas, que muy linda, a mí me gusta, yo vengo, me siento que las chicas pueden expresar todo lo que ellas sienten, lo que tienen ganas de hacer, las aconsejo, o sea, es lindo, los grupos que se han hecho son lindos. No pensé que iba a llegar a dar clases de costura, porque creí que no era capaz de poder expresar lo que yo sabía. Y me he descubierto una parte mía que me gusta, que me encanta y celebro eso. Bueno, yo a la Romy la conozco de hace muchos años y siempre veía que a ella le gustaba y yo siempre le preguntaba ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Bueno, nosotros tuvimos otro emprendimiento juntas y ella cuando arranca con el taller de costura, yo ya iba a costura. Entonces, al otro año me cambio y para mí es algo... El primer año no hice nada porque venía, faltaba. Y el segundo año cuando ella me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? Sí, le digo, este año es el mío. Y hace 3 años que me encanta, es una pasión, es una terapia, porque el grupo es hermoso. Comencé en la costura, tenía aproximadamente 14 años, vivía en el campo, todo el día al lado de la máquina con mi madre, que era sastre, y cosía mucho, y yo estaba al lado de ella, y miraba y aprendía. Cuando ella se levantaba de la máquina, me sentaba yo. Y ahí empezaba a inventar cosas, y así empezó mi vida con la costura. Me encanta, es lo que me apasiona. Bueno, después me casé, muy joven, de 18 años, y estuve un año o 2 parada, hasta que después conseguí una máquina de coser y ahí comencé a coser para afuera. Después empecé con los talleres, que Susana y las dos Susanas, Rodríguez y Llamosa, me convocan para que empiece a dar costura. Comencé en la guardería y así sucesivamente hasta paré unos años, pero siempre di costura. Yo comencé con la máquina pedal. En la época que yo empecé a trabajar era la máquina pedal, las planchas, se le ponía el carbón adentro para planchar, hace 14 años atrás. Yo tenía 14 años, tengo 63, hace 50 años atrás. Que la máquina pedal tiene su ritmo. Si uno no tiene muy bien el ritmo con los pies, va para atrás, se corta el hilo, se rompe la aguja. Yo le he enseñado a muchas alumnas, porque cuando empecé no había máquina eléctrica. Yo le enseñaba a coser y a tomar el ritmo con la máquina sin hilo. Entonces, una vez que la persona tenía el ritmo y aprendía, empezaba la máquina que iba siempre para adelante, ahí recién le poníamos el hilo. Porque si no, va para atrás o va para adelante y se hace mucho nudo de hilo, se rompen las agujas y Una alumna hace muchos años le quería dar una sorpresa al esposo y le quería hacer una camisa. Entonces, escondida, sacó una camisa del placar, trabajó. Hacer una camisa de hombre es mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas. Trabajó un montón de horas. Resulta que agarró una camisa que le quedaba sumamente chica. Así, cuando se la entregó, le quedó chica. Esa es una anécdota que nunca en mi vida me voy a olvidar.